Buenas tardes. Soy de la carrera de turismo que está conformado por mi persona, Gisela Estefanía Yamuca Guaranga, que le voy a presentar el estudio sociológico del turismo. Que el estudio sociológico del turismo es aquel que nos da a entender y estudiar a través de la sociología. Como concepto básico de la sociedad, esto quiere decir que tanto la sociología como el turismo tienen una amplia relación, que lo que está en base a la sociedad, que por lo tanto la sociología ha realizado varios estudios, de los cuales lo voy a tratar. También ha realizado varios estudios de autores, que se demuestra que el turismo es un fenómeno social. A continuación le voy a presentar la línea de tiempo, que en 1945, a nivel institucional y académico, se estaba trazando el estudio sociológico del turismo. Solo es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se pudo hablar de sociología del turismo, en un sentido moderno hasta ese entonces. En los años 70, el primer gran referente académico acerca del tema es el sociólogo Kesnever con su Sociología del Turismo. De 1972 a 1974, Cohen establece la primera tipología de los turistas y las primeras motivaciones que los llevan a emprender esta práctica, en base a los estudios realizados sobre sociología. En 1976, Matt Connell realiza una síntesis teórica de carácter inicial acerca del fenómeno turístico, enmarcándolo en el ámbito del ocio. En los años 90, algunos ámbitos temáticos se adaptaron a los cambios característicos de las sociedades postmodernas, separando la experiencia turística en obligaciones y rutinas de la vida cotidiana. En 1996, Dan y Cohen, las perspectivas sociológicas han enmarcado múltiples temas desde teorías evolucionistas y cíclicas del desarrollo, que hasta las del interaccionismo simbólico pasaron por algunas corrientes. Puntos claves de Cohen que nos aproximan al estudio de la sociología del turismo. Como primer punto tenemos al turista, que la sociología estudia al turista como sujeto clave del viaje, ya que es el autor principal de las actividades turísticas. Por lo tanto, la sociología estudia los diferentes comportamientos y los diferentes perfiles de turistas, tanto la ética como la moral. Como segundo punto, tenemos la interacción que se genera entre turistas locales, que quiere decir que la sociología ha realizado estudios que tratan de explicar la reacción y la interacción que se genera entre el turista y las personas residentes, tomando en cuenta los aspectos culturales, ambientales, políticos, de costumbres y de idioma. También un tercer punto, que es el desarrollo del sistema turístico, que nos da a entender que la sociología estudia las relaciones con las personas, con los sistemas de la sociedad, que es el sistema político, económico, ambiental, etc. Que por lo tanto, la sociología aporta con estudios que han influido dentro del turismo para entender el comportamiento tanto del turista como del residente. Como cuarto punto, tenemos el impacto del turismo, que es decir, las consecuencias que se generan toda actividad turística, con la sociedad, que puede ser positivas o negativas. Todo esto dependerá tanto del turista como del residente.
que de manera globalizada de los sistemas que se compone la sociedad. Y aquí tenemos la primera imagen que es el turista. Aquí tenemos al turista. Y aquí también una segunda imagen que es la interacción que se genera entre el turista en local. También una tercera imagen que es el desarrollo del sistema turístico. El desarrollo del sistema turístico. También el impacto del turismo. Y aquí en esta primera imagen tenemos los ingresos para un país que se pueden clasificar de la siguiente manera. Y aquí en el impacto del turismo negativo, que podemos ver la contaminación. Que ahí se pudo ver la contaminación en la playa o tanto como en otros destinos turísticos. También tenemos las publicaciones en función de la sociología del turismo. Las diferentes publicaciones que se han hecho en función a la sociología del turismo. La sociología ha tenido diferentes posturas en la historia del mundo, como a términos de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando el turismo pudo ser definido como un concepto, en el cual las personas viajaban en sus tiempos de ocio, ya que en la década de los 70, cuando ya se había desarrollado carreteras y aviones, se tomó en cuenta que las personas viajaban por negocios o por tiempo libre, ya que en 1973 tuvo un gran crecimiento de turistas, emisores internacionales y receptores, ya que ahí fue definido como parte del sistema de la sociedad, ya que son sistemas económicos, políticos, sociales y culturales que trabajan entre sí para que la sociedad se pueda mantener. Pero quiero acotar esta pregunta, ¿qué es la sociología del turismo? La sociología estudia el turismo como factor de desarrollo económico y sociocultural, su incidencia en los comportamientos sociales, la población e instituciones. También, ¿cuál es la función de la sociología? Bueno, la sociología es una disciplina que da contexto a todos los aspectos relacionados con la sociedad, entre ellos el presente, en otras palabras, que en esta ciencia nos permite comprender por qué somos, cómo somos y por qué un determinado problema que es persistente en nuestra comunidad. ¿Y cuáles son los impactos sociales del turismo? Como ya lo dijimos, los impactos sociales pueden ser positivos y negativos. Aquí algunos ejemplos. La generación de empleo, la expansión del turismo o facilidades construidas para provocar desplazamiento de actividad turística, para que sean culturales locales. Gracias.